Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos hoy a encarar una clase que es sumamente interesante para nosotros. Está relacionada con todo lo que es el análisis de resultados de las estrategias y bueno, es justamente el módulo de backtesting. Para analizar básicamente la labor del backtesting tenemos que entender primero el significado y como lo dice la palabra compuesta, justamente backtesting es análisis hacia atrás. Y para eso tener en cuenta de que el análisis prácticamente se divide en dos momentos. El backtesting, digamos, dentro de la ventana que es básicamente el backtesting del cual surgen todos los resultados, digamos, que yo utilizo para básicamente decir la estrategia desde lo teórico y basado siempre en datos pasados es realmente rentable o es lo que yo buscaba. Y los datos fuera de la ventana o fuera de la muestra que son los que se empiezan a generar a partir del momento en donde yo, habiendo dado la estrategia por válida, empiezo a trabajar en real y bueno, que pueden básicamente o validar todo lo previo o significar que sea el momento de hacer algún ajuste, ¿ok? Nosotros como elementos fundamentales del backtesting agregamos dos áreas de resumen de datos. La primera inferior, que es un área con indicadores que generamos plenamente nosotros, esto no lo provee TradingView y nos parece absolutamente mandatorio tenerlo porque es la rentabilidad mes a mes de la estrategia. Tenemos por default los últimos 24 meses, posibilidad de acotarlo inclusive a 12. Y bueno, esto es partiendo desde la base, digamos que yo hubiese invertido $100 cuánto PNL, negativo o positivo, hubiera tenido cada uno de esos meses. Esto, la única forma de sacarlo, que vamos a ver el paso después mandatorio, es generando una exportación por Excel de todas las transacciones, de toda la cuenta corriente, digamos, de resultados y bueno, en una tabla dinámica hacer un agrupamiento mensual, etcétera, etcétera. Nosotros lo mostramos de manera automática, sobre todo porque más allá de ya haber confirmado si la estrategia tiene un buen win rate y tiene un PNL aceptable, hay un factor que es la distribución de esos valores, ¿no? Porque de nada me sirve tener una estrategia que sea ganadora, pero que de repente tenga 4 meses en rojo, o que eventualmente de la mitad del periodo esté en ganancia y la otra mitad a pérdida, porque bueno, nadie va a resistir eso en una operatoria real, con lo cual más allá de entender si el win rate fue mayor al 50% y si el PNL fue positivo, me parece sumamente interesante lograr una estrategia que tenga un buen PNL distribuido a lo largo de todo el periodo que analizo. ¿Ok? Después ya yéndonos al panel lateral, la tabla lateral, todos los valores que recoge esta tabla lateral, salvo uno o dos casos puntuales que los nombraremos, son todos valores que ya nos muestra TradingView haciendo clic en el Strategy Report, que justamente es el apartado que incluye TradingView las estrategias por encima de un indicador que no tiene posibilidad alguna de backtesting. Y lo único que hicimos nosotros fue condensarlos en una ventana para que ustedes tengan que evitar estar haciendo scroll infinito a partir de un montón de datos, en donde hay muchos que son realmente relevantes, necesarios, y hay muchos datos que quizás son cosméticos y que no sirven para el análisis de lo que es el trading algorítmico de ustedes. El primer, digamos, dato que vemos dentro de esta tabla, si bien no es de backtesting, es de gestión de riesgo y no va a aparecer en el 100% de nuestros productos, es el sistema de salida. Básicamente porque nosotros tenemos varios sistemas, uno de ellos es el TP parcial,
Y bueno, es como está funcionando esta estrategia. Podría estar saliendo por TP total o podría estar saliendo por eventos, básicamente, que desencadena que la estrategia tome profit. ¿Ok? Eso es propietario nuestro. El segundo dato que también es propietario para nosotros, es súper interesante en cualquier estrategia, es el channel width, que básicamente traducido es el ancho del canal, es la volatilidad expresada de alguna forma. Y esto nos da un dato interesante, bueno, en las últimas N velas, en base a cómo tengan el canal configurado, tenemos una volatilidad del 8%. Eso les da una pauta clara de si su TP y sus stop loss están acordes, digamos, a cómo viene transcurriendo el mercado. De nada tendría sentido que yo tenga de repente un stop loss del 20% si el mercado, digamos, como máximo se viene moviendo un promedio del 8%, ¿no? Con lo cual, bueno, es un dato que creo que es más que necesario. Después el tercero es básicamente las operaciones de hoy. Hoy el algoritmo no operado, por eso está en cero y nos divide después ese valor, que podría ser 2 de vez de cero, en operaciones normales y reversiones. Básicamente, como hemos visto siempre, operaciones normales son cualquiera las que se desencadenan a partir de determinada condición, y las reversiones es cuando eso mismo se sucede, pero en sentido contrario. Y básicamente el sistema, de manera inteligente, y si lo tenemos habilitado, dice, bueno, vos estabas previendo un movimiento al alza, ojo que nos vamos a la baja, y debes de quedarse ahí mirando, el sistema abre la posición contraria ya con la ventaja de poder recuperar parte de lo que venía perdiendo. Y bueno, lo expresa dentro de este indicador. Después el PNL, bueno, que ya como vemos acá, está apalancado, nos muestra en cuántas X justamente lo estamos utilizando. Yo lo que voy a hacer en este caso es bajarlo a 1 para que veamos los valores en base 100 y sean más fáciles, más lineales de entender. Pero bueno, en el caso del PNL es bastante sencillo porque es una multiplicación lineal. El profit, bueno, del PNL, digamos básicamente como lo dice el dato, es justamente una contracción de las palabras profit and losses, que sí, que quiere decir básicamente ganancias versus pérdidas. Siempre que el PNL nos dé positivo, nos va a indicar en base a 100, como dije, para hacerlo gráfico, $100, cuánto estoy ganando por fuera de esos $100. Esto quiere decir que hasta el momento yo hubiera acumulado $157,60 en la estrategia como ganancia. Obviamente es positivo en un periodo de 24 meses. El profit factor lo que nos muestra es la relación de cuántos dólares gané por cada dólar que puse. O sea, la ganancia es 2,4 veces más grande que la pérdida, con lo cual obviamente nos da una pauta de rentabilidad altísima que tiene esta estrategia. Después, en este apartado de estadísticas, tenemos en primer lugar la cantidad de operaciones, total trades, y entre paréntesis nos muestra de esos 318 trades que tuve, 215 ganadores y 103 perdedores, que sumarizan los 318. El win rate es justamente el porcentaje de acierto. Esto quiere decir que de las 100 operaciones, más de 67 operaciones fueron ganadoras, ¿ok? Se deduce claramente del porcentaje, digamos, del porcentaje, perdón, este que estamos mostrando, del valor que tengo dentro de Total Trades. Inclusive tenés un ratio, ¿no? De 2 a 1 en este caso, de 2,1 a 1, que quiere decir que por cada operación que perdí, gané más de 2 operaciones, y bueno, sigue de alguna manera en la misma línea de lo que mostrábamos con el win rate y el desglose de los trades totales. A continuación, el average win barra lost. Esto básicamente, incluyendo los fees, que es muy importante, qué porcentaje gané y qué porcentaje perdí en cada operación. O sea, tengo ganado un porcentaje de un 0,6 sin apalancar, eh,
por cada trade ganado y un 0,5 por cada trade perdido. Y bueno, esto nos muestra la relación que hay entre, entre los trades ganados y los trades perdidos. Básicamente que por cada dólar que perdí gané 1,2 dólares, o la relación inversa, que por cada trade perdido necesito ganar menos de uno para recuperarlo, justamente porque esta relación es positiva, es más de lo que gano respecto a lo que pierdo. Y un dato muy interesante, que nos da una precisión ya de máxima de lo que es el desempeño de la estrategia, que es el debes del promedio de ganancia-pérdida a los máximos de ganancia-pérdida, o sea, cuál fue la mayor exposición que tuve, tanto a favor como en contra. Y bueno, en este caso nos muestra que el trade que más ganó un 0,8%, siempre incluyendo los fees, o sea, ya acá están descontadas las tasas. Y la peor pérdida que tuve es de un 5,4%, que es un dato que obviamente nos valía a su vez si el take profit y el stop loss que estamos usando está bien afinado o de repente fue excesivo. Y acá hay un dato que agregamos nosotros, que no es propietario de TradingView, que es el tema de la racha. La racha básicamente es la sucesión de pérdidas que tuve. Y nos desglosa ese dato, siempre dentro de la ventana de los 24 meses que estamos analizando, que tuvimos una sola pérdida seguida en los últimos 30 días, o sea, nunca hubo más de un trade perdido, siempre que se perdió uno atrás se ganó. Mientras que en junio del 2025 tuvimos tres tradings seguidos que se perdieron. Esto nos da una pauta importante en base a cómo se comporta y se desempeña la estrategia. La racha en sí no quiere decir más que cantidad, no calidad, porque la realidad que hay que analizar en esta pérdida o en estas tres pérdidas seguidas, qué porcentaje perdí, porque hoy utilizando como nosotros en nuestras estrategias TP y stop loss dinámicos, el cálculo no sería lineal, no podría decir que esto haya sido, digamos, tres estrategias perdón, tres trades por el stop loss que tengo, cuando el stop loss no fue seguramente el mismo que se aplicó en cada uno de los casos, ¿no? Porque, bueno, esta estrategia tiene métodos de reversión, que es lo que explicábamos al principio, de repente, digamos, tiene un TP parcial, que lo que hace es achicar mucho el SL, y bueno, obviamente, por eso les digo, este dato tomado por sí solo no es determinante. Y por último, algo relacionado con nuestro filtro de gestión, que es automatizado, nos muestra el estado del algoritmo en este momento. Está operando porque el drawdown que tuvo es del 6,6% sobre el 40% que toleró. ¿Y cuál es el drawdown? Lo que es el drawdown es la mayor exposición a pérdida que tuvo la estrategia. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento yo tenía los 100 dólares netos que puse sin ganancia, o sea, estaban break-even, de esos 100 dólares nunca llegué a perder más del 6,6%. Si yo hubiera tenido ganancia, digamos, obviamente ese 6,6% involucra tanto capital que yo puse como parte de las ganancias. Pero bueno, al fin y al cabo nos da la exposición máxima al riesgo que yo tuve, es lo que te hace de alguna manera parar en la peor situación de tu estrategia. Y cuando abrimos Strategy Report, acá se resume un poco lo que venía mencionando antes. Nosotros tomamos todos estos datos para no ocupar un tercio, un cuarto de pantalla y los condensamos acá arriba, pero básicamente fíjense en que tienen lo mismo. Los Total Profit and Losses, el Drawdown, fíjense en que de hecho son coincidentes, el Total Trades, bueno, el porcentaje de trades asertivos, o lo que nosotros denominamos win rate, y el profit factor. Fíjense que simplemente están redondeados. El profit factor acá no sé por qué lo muestra con tres decimales, nosotros directamente lo redondeamos en 2,4. Y bueno, tienen acá de alguna manera solamente cinco datos de un montón que mostramos, el resto los encuentran haciendo
scroll. La verdad que van a haber muchos más indicadores acá, sobre todo porque hay un desglose de todo lo que calculo en trades, tanto en long como en short. Acá nosotros el análisis, obviamente, el análisis de la estrategia lo va a hacer sobre el total, después sacará sus conclusiones puntuales si te están pegando mal o bien los short, por ejemplo. Pero para eso tenemos un atajo, que lo vamos a ver en un rato, que es la posibilidad de exportar la sábana o la cuenta corriente, como digo yo, de todas las operaciones que hice. Y para ver ese resumen, esa sábana, lo que hacemos, estando con Strategy Report habilitado, tenemos, bueno, el primer botón que es el que estamos viendo ahora, que es el de las métricas, y tenemos el segundo que es el de la lista de trades. El de la lista de trades, obviamente, lo puedo desplegar, lo puedo maximizar, de hecho. Y lo que voy a ver es un resumen de todas las operaciones de la ventana en la cual estoy trabajando. En este caso, todas las operaciones, las 318 operaciones, como ven acá, 318 las tengo numeradas una tras de la otra. ¿Y qué datos veo de esa operación? De todas las operaciones yo veo básicamente el tipo, cuando fue entrada y cuando fue salida. Siempre vamos a tener como mínimo esas dos instancias, ¿ok? ¿En qué fecha ahora se realizó esa transacción, ya sea la entrada como la salida? Bueno, ¿cuál fue puntualmente la señal de entrada o de salida? En este caso, la entrada fue un short, fue una operación en corto propiamente dicha, y la de salida fue un exit short, o sea, fue la salida de ese short plena. Mientras que en este caso, de repente tuve un short, pero la salida fue una toma de ganancias del 20%. Esto es porque tengo configurado este evento dentro de la estrategia y bueno, no tomó el pleno de la ganancia, sino seguramente haya tomado el 20% de lo que tenía preestablecido y seguramente me haya movido el stop loss. Esto es una técnica de cobertura. Bueno, el precio en el cual se realizó cada una de las transacciones, o sea, esto es la cotización de ese activo. El tamaño de la posición siempre lo vamos a tener expresado de dos formas. Abajo en dólares, que es lo que nos interesa a nosotros, y arriba en unidades del justamente activo con el cual estoy trabajando. Como en este caso estamos con BTC contra USDT, este 0.000912 implica la cantidad de Bitcoin que moví dentro de esta transacción de ida y vuelta, dentro de este short. ¿Ok? El profit and losses neto de esto, o sea, me está diciendo que esta operación cerró en 0.10 negativos, por eso está en rojo, que significaron 8 centavos de dólar. Obviamente esto les aclaro que por la pérdida mínima esta son tasas. Esto es porque esta operación justamente anterior tomó el 20% de las ganancias y movió el stop loss al punto de entrada y bueno, obviamente al cerrar se debitan las tasas del total de la operación y bueno, es este 0.1%. Nuevamente digamos, muchos exchanges cobran un porcentaje o total o un porcentaje por la entrada y uno por la salida. En este caso, la sumatoria nos da el 1%, el 0, perdón, punto 1% de lo que fue la transacción. Acá aparece un par de datos súper interesantes que se sumaron en las últimas versiones de TradingView, que es la excursión favorable o la excursión adversa, traducido al castellano. Básicamente es de esta transacción cuánto tuve en ganancia en el mejor momento, que no quiere decir que sea lo que yo haya recogido, porque bueno, hay una regla atrás que me dice recoger a determinado nivel, pero bueno, a pesar esto de haber cerrado un break-even, en algún punto llegó a estar un 0.62% en ganancia. Y a la inversa, a pesar, como les decía, de haber salido en break-even casi en el punto de entrada, tuvo un momento, una expulsión adversa del 1.12%, que quiere decir que estuvo 1.12% a pérdida, ¿ok? Siempre estos valores son netos, son sin apalancarlos que muestra TradingView. Y bueno, acá por último, el PNL acumulado nos va mostrando la ganancia que llevó arrastrada hasta este momento
y esto es al mejor estilo de cuenta corriente, un interés que se viene lineal, que se viene calculando transacción tras transacción. Ahora, lo que yo les mencionaba antes, ¿qué pasa si yo quiero hacer un análisis sobre esto? Tengo aquí un botón de download, que eso básicamente lo que hace es exportar y generar un archivo separado por comas, digamos, de todo esto que ven acá. Tienen que tener manejo del Excel básico o de Google Sheet, de la aplicación que quieran, básicamente para abrir ese archivo, para indicarle que es separado por comas, digamos, y para poderlo analizar. Después, un dato que tienen acá, que nosotros particularmente lo controlamos desde adentro de la estrategia, es la ventana, digamos, de análisis sobre la cual se está elaborando tanto los valores que ven acá como las métricas propietarias que repasamos antes. Y bueno, del intervalo, en este caso, enero del 2023 a febrero del 2026. Y vamos a exportar la sábana. Una vez que le damos clic es instantáneo. Acá abajo nos avisa que la guardó en el directorio que hayamos establecido para las descargas. En nuestro caso es justamente el de, el de descargas de Windows. Y yo ahora voy a recompartir la pantalla. Esperen un segundo. Dejo de compartir lo que veníamos viendo y paso a compartir el Google Sheet. Y acá lo que estamos viendo es justamente la sábana famosa que se nos exporta. Simplemente le hice doble clic para abrirlo. Esta sábana, si ustedes separan, en este caso de un Excel, sobre la primera columna, porque en realidad tiene una única columna, se paran sobre la primera columna y se van a datos, ¿ok? Dentro de datos tienen una opción que es texto en columnas, le dicen que esto está delimitado por comas, por eso es un archivo CSV, por eso también mencionaba que tienen que tener un manejo básico de planilla de cálculo, le dan finalizar, yo la achico esta columna que se fue al demonio, y básicamente si yo amplío esta plantilla, bueno, acá lo que vamos a ver son muchos de los campos que mostrábamos justamente en el strategy detail con la lista de transacciones, que bueno, son básicamente los mismos, número de operación, el tipo de operación, la fecha hora, las señales, exactamente lo mismo que veían. Bueno, ustedes ahora construyendo sobre esto una tabla dinámica tienen capacidad de hacer básicamente cualquier análisis, porque tienen, como vemos acá, separados los long de los short, las entradas de las salidas, o sea, pueden analizar absolutamente cualquier tipo de dato bueno, para lo que ustedes justamente pretendan llegar. Así que bueno, hasta acá fue todo. Nos estamos viendo en el próximo video y que tengan buen día.